Continuamos con ingredientes saludables en panificación. Le damos la bienvenida a la licenciada Valeria Arqueros, gerente de innovación y desarrollo tecnológico de Granotech. Hola, buenos días. Hoy voy a hablar sobre dos tipos de nuevos ingredientes saludables, respondiendo a las nuevas tendencias y a las mejoras requeridas en el perfil nutricional de los productos panificados. Con el propósito de alinearnos a las nuevas tendencias de consumo y mejorar nutricionalmente los panificados, decidimos trabajar con dos objetivos. Una, la mejora de absorción de los nutrientes, y otra, el reemplazo de conservantes químicos, contribuyendo de esta manera a un etiquetado limpio. Para nuestro primer objetivo de mejorar la absorción de nutrientes, veremos qué son y cómo se emplean las harinas de granos germinados, o también denominadas en inglés sprouted grains. Estas harinas también contribuyen a potenciar los sabores tradicionales de todos los granos en los cuales se aplica este proceso. La germinación es un proceso que se aplica a los granos y permite optimizar las características nutricionales y también las sensoriales. Los granos son germinados bajo condiciones controladas de manera de poder garantizar la inocuidad y también permitir mayor biodisponibilidad de minerales, vitaminas, aminoácidos y enzimas. Acá vemos el proceso de germinación. Comienza con un seleccionado de granos de elevada calidad. Luego se someten al proceso de remojado, donde las materias primas seleccionadas se sumergen en agua, y acá realmente es donde comienza el proceso de germinación. Luego, los granos comienzan a cambiar su perfil nutricional. Esta etapa dura aproximadamente entre 24 y 48 horas, tiempo en el cual se controla la temperatura y la humedad. Una vez alcanzado el punto óptimo, se interrumpe la germinación a través de un tratamiento de calor y de secado. Luego, los ingredientes germinados se envasan como tal o son molidos para generar así las harinas de granos germinados. ¿Qué sucede durante la germinación? En la germinación el grano alcanza un contenido mínimo de humedad y temperatura necesaria, y así comienza la síntesis o liberación de hormonas vegetales. Esto provoca la liberación de enzimas, por ejemplo, alfamilasas, proteasas, lipasas, en vista de que los componentes de grano se están preparando para dar soporte al crecimiento de una nueva planta. Estos cambios bioquímicos afectan a los macroingredientes, a los macrocomponentes, como almidón y proteínas, y a los micronutrientes también, como minerales, vitaminas, aminoácidos, generando que estos sean más disponibles. Es importante considerar que en estas modificaciones el gluten queda menos reactivo, como una predigestión del mismo, y esto es algo beneficioso para las personas sensibles al gluten, no así para los celíacos. También en el proceso de germinación disminuye el contenido de fitatos, que son considerados antinutrientes, porque estos pueden unirse a minerales y hacer que estos queden menos disponibles para su absorción intestinal. Entonces, la germinación del grano aumenta el contenido de nutrientes y reduce el de antinutrientes. Vamos a tener, como dijimos, mayor biodisponibilidad de minerales y de vitaminas. También se generan más antioxidantes. Obviamente, todos los granos de esta forma contribuyen a ser fuente de fibra dietaria y también contribuyen a disminuir el contenido de ácido fítico. Obviamente, los beneficios específicos van a depender de varios factores, como el tipo de grano empleado y las condiciones que se den para la germinación. Acá vemos ejemplos, por ejemplo, en mijo y en sorgo.
Y vemos que luego de un tiempo en el cual se produce la germinación, que es variable en función de la muestra, vemos la comparación entre los granos no germinados y los germinados en cuanto al contenido de hierro y de calcio. Y vemos que en el contenido de hierro el porcentaje de incremento es bien considerable y en el calcio, de la misma manera, vemos que el contenido ha aumentado también de manera considerable. También vemos en el cuadro inferior para un tiempo de germinación, granos sin germinar y germinados, el porcentaje, en este caso, de disminución del ácido fítico, lo cual también es considerable y contribuye a una mejora nutricional. Acá vemos diferentes ejemplos de panificados del mercado internacional y lo interesante es la notable promoción en el etiquetado del uso o empleo de harinas y o granos germinados en su composición. Vemos el etiquetado prominente, en el etiquetado un prominente contribución de los germinados, el poder de la germinación, grano 100% de grano germinado espelta, una línea de distintos tipos de panes con distintos granos germinados, etcétera. Pero como que es algo que se plantea de manera bien notoria en el etiquetado. También vemos acá más en detalle lo que se promueve concretamente y los textos, ejemplos de textos del envase que dicen lo siguiente. Por ejemplo, los granos enteros son saludables, la germinación hace que los granos enteros sean aún mejores y permitan recobrar nutrientes que se perdieron en el procesamiento, aportan energías, son más fáciles de digerir. También en este cuadro se hace mención a que los nutrientes son más fácilmente absorbibles por el organismo, que ayudan a disminuir las alergias, que contribuyen a mejorar el índice glicémico y otros cambios significativos en las enzimas y vitaminas que hacen que sean una opción mucho más saludable. También dentro de los ingredientes vemos que como principal componente de estos tipos de panes está el trigo entero germinado, lo que queda de manera explícita que para elaborar estos panes solo se ha empleado harina de trigo entero germinado. Acá mostramos nuestras diferentes propuestas de harinas de granos germinados, una tendencia muy fuerte y de fácil inclusión en productos panificados. Estos productos nos permiten ampliar el abanico de ingredientes saludables para formular así distintos tipos de panes para el consumidor. Vemos el Artigran GE espelta, harina de trigo espelta germinado, Artigran GE sarraceno, harina de trigo sarraceno germinado, y Artigran GE garbanzo, harina de garbanzo germinado, con lo cual logramos una mayor y mejor absorción de nutrientes. Es importante destacar que el Artigran GE sarraceno, que es harina de trigo sarraceno, es libre de gluten y puede incluirse en formulaciones para personas celíacas o intolerantes al gluten. Y bueno, ahora pasando a nuestro segundo objetivo, que es empezar a trabajar sin conservantes químicos, con el uso de conservantes naturales que contribuyen a un etiquetado limpio. Con respecto al deterioro microbiológico del pan, podemos decir que el pan es un producto de alta actividad acuosa, casi independientemente de la receta, formulación o proceso. El pan tiene una actividad acuosa en promedio superior al 0,9. El pan también sale del horno casi de manera estéril y se contamina inmediatamente por hongos y bacterias que son transportados por el aire. Así desarrollará un deterioro visible en 4 días aproximadamente si se mantiene una temperatura también aproximada de 27 grados centígrados. Hay un aumento mundial
en la demanda del mercado con respecto al pan envasado de largo tiempo de vida útil. En general se requiere que tenga más de 20 días, se está llegando a tener panificados, dependiendo de la tecnología, del ambiente y del tipo de conservantes, se está llegando a poder contar con una vida útil de 30 días. Bueno, y ahora para recordar cómo trabajan los conservantes, podemos decir que los conservantes actúan para prevenir o inhibir el crecimiento de bacterias y hongos en los alimentos. Una de las principales categorías de conservantes son los ácidos orgánicos, como el ácido propiónico, sórbico, cítrico, láctico, acético, y también sus sales, los sorbatos, propionatos, benzoatos, citratos, lactatos y acetatos. Entonces podemos ver que los podemos tener en su forma no disociada o en su forma disociada. Pero cuando los ácidos orgánicos están en su forma no disociada, penetran en las células de los microorganismos presentes y disminuyen el pH de sus células. De esta manera, con su pH ácido, las bacterias y hongos no consiguen reproducirse, ya que todos sus esfuerzos son para expulsar los iones hidrógenos y ácidos de su célula. Por lo tanto, los ácidos orgánicos son conservantes con una capacidad bacteriostática, no matan a los microorganismos, pero impiden o retrasan que se reproduzcan y se benefician así de las valiosas condiciones que los alimentos tienen para su desarrollo. Vemos el código alimentario y acá un recordatorio con respecto a la posibilidad de que empleemos los ácidos o sus sales. Vemos que se puede usar el ácido propiónico o propionato de sodio o de calcio, y vemos que también podemos usar el ácido sórbico o el sorbato de sodio, de potasio o de calcio. Entonces, presentamos ahora nuestro producto GranoFresh Natura AHF respondiendo a las necesidades de estos conservantes naturales. El GranoFresh Natura AHF es un agente microbiano a base de harina fermentada y ácidos naturales. La harina fermentada es una masa que se genera a los efectos de lograr una alta concentración de ácido propiónico, luego es secada y molida y permite así, por el alto contenido de ácido propiónico, reemplazar el propionato de calcio, lo que ayuda a prolongar la vida útil del producto final y, una vez más, como es un conservante natural, no hace falta que sea declarado y contribuye a un producto de etiqueta limpia. Con respecto al modo de uso de este producto, se debe agregar en la receta de mezclado de los ingredientes junto con la harina. La inclusión no requerirá variación en la formulación del pan o en el tipo de proceso y tampoco modificará las características del producto terminado como color, estructura de miga o aspecto final del producto. La dosis recomendada de uso es de 300 gramos cada 50 kilos de harina. Y acá tenemos un ejemplo de productos panificados donde también se resalta la incorporación del conservante natural, donde dice que no tiene colorantes o preservantes artificiales, y vemos dentro de la composición y de los ingredientes que aparece la harina de trigo fermentada. También vemos otro pan donde se resalta la incorporación de harina de trigo fermentada como conservante natural y se declara explícitamente que no posee colorantes ni preservantes artificiales. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi presentación. Y en caso de que estén interesados en probar alguna de nuestras soluciones, no duden en escribirnos a nuestro WhatsApp o email de servicio de atención al cliente que figura en pantalla. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes de Facebook, LinkedIn e Instagram,
donde publicaremos nuestras próximas capacitaciones y novedades para la industria. Esperamos también sus consultas o dudas en la sesión de preguntas al final de la jornada. Muchas gracias.